Señor, te damos gracias por esta oportunidad hermosa que tenemos de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has provisto los medios para que nos podamos juntar, para que podamos acortar las distancias a través de la tecnología y podamos seguir construyendo este camino teológico que, si bien no es tan complejo como se pueden enseñar en otros lados, porque la idea es que mis amigos se puedan llevar a algo práctico, que puedan entender el porqué de las cosas que tu Hijo Jesús hizo en la tierra. Y hoy día que vamos a hablar de los milagros, permítenos entender para qué sirvieron y qué es lo que podemos esperar de ellos como enseñanza en nuestro día a día. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. Ahí está. Clase 16. Hoy día vamos a hablar de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús, nos vamos a basar en un versículo que, si bien está un poco suelto, pero es uno de los más importantes respecto a los milagros de Jesús. Y eso está en Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. La NBI dice lo siguiente: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. La Nueva Biblia de las Américas dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Y la Biblia textual dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por intermedio de él entre vosotros. Hoy día vamos a hablar de los milagros de Jesús. Y Jesús manifestó su dominio a través de ellos por sobre todo lo que existe: la vida, la muerte, la naturaleza, incluso sobre el diablo y el infierno. Entonces, el nivel de los milagros de Jesús se extrapola a lugares donde nadie, de los cuales tenemos evidencia bíblica, ha podido llegar. Nadie ha podido hacer los milagros que Jesús hizo. Nadie. Debido a un montón de factores que ya vamos a estudiar, se convirtieron en algo que le dio tanta... ¿Cómo es la palabra? Lo acreditó de tal forma que todo el mundo empezó a creer, porque solamente una persona enviada por Dios podía hacer ese tipo de milagros. Pero los milagros siempre han sido debatidos. Fueron debatidos en la época de Jesús y siguen siendo debatidos hasta ahora. La ciencia siempre ha querido explicar el por qué ocurren cosas que no tienen explicación alguna. Para nosotros, gente que vive en fe y por la fe, sabe que los milagros son manifestaciones de la misericordia de Dios y que responden a una petición desesperada de un corazón contrito y humillado. Es por eso que los milagros de Jesús revelan toda la extensión de su poder. Aquí podemos ver a Jesús mostrando su divinidad a través de ellos. Solamente alguien que sea Dios puede combatir las cosas de ese modo. Solamente alguien que es el creador del mundo puede mandar a callar la mar y caminar sobre ella. Alguien que ha sido el dador de la vida puede traer a los muertos de nuevo a vida. Son esas las cosas que vamos a estar estudiando en esta lección 16 y que es la segunda clase de la tercera unidad llamada los Hechos de Jesús. ¿Bien? ¿Qué quiero que hoy día se lleven de la clase? Primero vamos a hablar de el milagro y la ciencia, y después vamos a hablar del concepto bíblico de milagro. Bien, partamos. ¿Cuál es el propósito del milagro? La Biblia enseña que el propósito principal de la venida de Jesús fue la redención humana, pero a pesar de todo esto, Cristo jamás se negó a socorrer a quien le pidiera ayuda.
pues tenía compasión de la miseria humana, como dice Mateo 14:14. La humanidad es miserable. Suena bastante feo lo que les estoy diciendo, pero es así. La humanidad es miserable porque nuestra vida, a pesar de que tengamos mucho dinero, mucho poder, cualquier cosa nos puede matar. Cualquier cosa nos puede botar. Y la pandemia ha sido fiel indicador de todo esto. Gente sana que hacía deporte cayó como mosca y ahora está muerta producto del COVID. Una persona puede estar caminando por la calle y sufrir un aneurisma cerebral y caer muerto. Y siempre fue sana. ¿Por qué pasa esto? La vida humana es frágil, es finita, porque está caída. El ser humano cayó del huerto del Edén y por consiguiente dejó que la muerte se apropiara de su vida, teniendo un inicio y un fin determinado. Tal vez suene un poco triste e incluso un poco fatalista lo que les estoy contando, pero esas son las cosas que Jesús vio cuando Él caminó junto con nosotros. Como dice Juan 1, que hizo su tabernáculo junto a nosotros. Él se dio cuenta de cómo el ser humano vivía grandes miserias y pesares. Vivía sujeto al hambre, sujeto al miedo, sujeto a bajas pasiones, sujeto a mentiras, sujeto al pecado. Y veía que el ser humano no era capaz de salir de su condición. Y es por eso que él veía tanta miseria, enfermedades, angustias, muertes. Y todo eso él vino con su profundo amor a atacarlo de la forma más bella y poderosa que pudo haber existido. Él vino para salvar a los pecadores y por causa de la miseria humana, Él operó estos milagros, prodigios y maravillas. El Señor Jesús no vino a hacer espectáculos para agradar al público, ni buscaba exhibición alguna. Él realizó estos milagros espectaculares que nunca más se volvieron a ver, pero no con el afán de ganar publicidad, sino simplemente de mostrar su condición de hijo de Dios. Si es que ustedes se fijan, muchas veces Jesús mandó a que no se hablara de lo que él había hecho, del milagro realizado. ¿Por qué creen ustedes? Porque él no estaba interesado en la fama. Él no necesitaba la exhibición pública para demostrar que él era el Hijo de Dios, que él era la encarnación de esta dualidad maravillosa de hombre y Dios al mismo tiempo. Es por eso que a mí me cuesta un poco comprender a aquellas personas que hacen espectáculos con los milagros. Me cuesta comprenderlo, porque yo veo que mi Maestro Jesús no lo hizo. Operó milagros espectaculares, pero no hizo espectáculos de los milagros. Y gran parte de estos milagros Jesús también los hizo en público y las personas sanadas fueron conocidas por la comunidad. ¿Para qué? Para que de esta forma fuese imposible considerar el milagro como algo fraudulento o ficticio. Bartimeo todos lo conocían, Lázaro todos lo conocían en Betania y aparte lo hizo a distancia, de una forma que todos se dieran cuenta como él mismo ora, para que todos crean que yo soy al que has enviado. No sé si me entienden el propósito del milagro. No sé si se fijan al punto donde yo quiero llegar. Quiero llegar a este punto de entender que el propósito del milagro se restringe a lo que Jesús veía de la misericordia humana. Y lo hacía movido netamente por su misericordia, por su profundo e infinito amor a la creación. Y lo más lindo de los milagros es que estaban basados en hechos. Es más, esa es una de las mayores grandezas del cristianismo, que está basado en hechos. Las demás religiones no. O sea, claro, dicen que Mahoma vio a Alá o no sé qué cosa y lo vio y que eso escribió. No lo podemos comprobar. Lo mismo pasa con José Smith, el de los mormones. Él dice que se le aparece este ángel Moroni
es que le dice que Jesucristo vino a habitar en América y que hubo gente que escapó de Israel a vivir en América. Ya que toda la historia de este pueblo que se sale del pueblo de Israel y llega a habitar a Estados Unidos, puntualmente al estado de Nueva York, en Palmira. Eh, este joven dice que este ángel le muestra el lugar donde hay un libro hecho con planchas de oro, donde está escrita esta historia. Y Jesucristo presente. Y lo llaman abiertamente el Otro Testamento de Jesús y lo consideran casi Biblia. Dicen que hay testigos de ese libro. En esa época había prohibición de fabricar whisky y lo más probable es que José Smith estuviera fabricando whisky sin rebajar. Y lo probó y se emborrachó tanto que llegó a tener alucinaciones, eso es lo que yo creo. Pero a diferencia de Jesús, de estos, Jesús sí dejó testigos. Sí los había. En la transfiguración, cuando él conversa con Moisés y con Elías, él lleva a 3 de sus discípulos para contemplar su gloria. Eso lo leemos en Mateo 17:12. Y también Dios testificó desde los cielos que Jesús era su Hijo cuando Él se bautiza delante de mucha gente, como lo leemos en Lucas 3:21 al 22. Siempre hubo gente, siempre hubieron testigos que podían dar fe de lo que Jesús hizo. No era algo que no se pudiera seguir, que no se pudiera trazar. Siempre hubieron testigos que pudieron dar fe de las obras que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús fue transparente totalmente en cuanto a sus milagros y sus enseñanzas. Él no ocultaba nada. Él se lo dijo a los fariseos: siempre me han visto hablar y enseñar en la entrada del templo y en las sinagogas. Estoy siempre abiertamente predicando el mensaje de salvación, de que el reino se ha acercado. Estoy haciendo milagros delante de toda la multitud para que todo el mundo crea que yo soy el que Dios iba a enviar. Siempre hubo hechos, siempre lo hubo. Jesús fue totalmente transparente en esto de la enseñanza de los milagros. Y es más, fíjense, Él resucitó al hijo de la viuda de Naín delante de muchos testigos, como lo leemos en Lucas 7 del 11 al 18. Hasta los fariseos, al parecer, fueron testigos oculares de la sanidad del endemoniado ciego y mudo, que lo leemos en Mateo 12 del 22 al 24. Y la resurrección de Lázaro, que es el milagro de Jesús que más me gusta, fue la más pública, potente y mediática de todas sus intervenciones milagrosas. No, de todos los milagros de Jesús, ese se considera el más espectacular por la forma en que se hizo. Imagínense una persona 4 días muerta, según la superstición judía. Una persona al 4º día ya su alma no puede volver a su cuerpo. O sea, de frentón ya estaba muerto y recontra contra muerto. Le dijeron que tenía olor a muerto. Y él aún así pide abrir la puerta del sepulcro y desde lejos lo llama. Desde lejos lo llama. Pero antes de eso, ahora esta frase que a mí me encanta, que dice: para que todos crean, Padre, yo sé que tú me escuchas, pero lo hago para que todos crean. Y desde lejos llama y dice: Lázaro, ven fuera, sin tocarlo, sin decirle nada, solamente su voz lo llama de la muerte, de la tumba, y sale resucitado. Estaba lleno de testigos. Fue tan mediático ese milagro que todo el mundo salió de Betania, que estaba pegado a Jerusalén, pero pegado. Y van a avisar a Jerusalén lo que pasa, se enteran los fariseos, se entera todo el mundo. Y aparte, después provocó tanto revuelo que cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente lo recibe como el Mesías. ¿Por qué? Porque todos fueron testigos de un milagro de ese calibre. Nadie que no viniera de parte del Señor podía lograr tal milagro. Solamente Jesucristo podía hacerlo. Y lo hizo de esa forma. Pero los milagros siempre han estado en entredicho.
El mundo no cree en los milagros. ¿Por qué? Porque escapa de su círculo de control, como le podríamos llamar. ¿Por qué? Porque no son capaces de entender el poder de Dios, porque viven fuera de la atmósfera de Dios con la vista vendada y en oscuridad. Ellos no han venido a la luz como nosotros y sabemos que Dios es soberano y puede seguir haciendo las cosas. El mundo no cree en los milagros, le trata de buscar la quinta pata al gato y siempre quiere buscarle un razonamiento a algo. Y eso me trae a memoria, y esto se los cuento, con fines netamente ilustrativos. Mi papá, el año 2002, recibe una noticia fatal. Se empieza a sentir súper mal y a perder fuerza en el lado derecho de su cuerpo. Siente los músculos distendidos, consulta al médico. El médico le manda a hacer unos exámenes neurológicos y se encuentra con una enfermedad muy rara que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿De qué trata esta enfermedad? Esta enfermedad está convirtiendo en miel tu cerebro. Lo hace agua. Y la zona afectada del hemisferio del cerebro repercute en pérdida de fuerza y de musculatura y pérdida de las funciones básicas del movimiento en ese lado del cerebro. Mi papá se le estaba haciendo agua en esta parte de acá atrás donde empieza el cerebelo y se une con el cerebro, del lado izquierdo, y le afectó el lado derecho. Acuérdense que los hemisferios del cerebro están cruzados. Durante 4 meses su estado fue empeorando cada vez más, hasta el extremo de tener que ocupar silla de ruedas para moverse, porque no podía caminar, de tener que pedir asistencia para ir al baño y hacerse resonancias magnéticas para poder determinar la profundidad del daño. Cuando vemos el último examen, su doctor nunca me dejó, yo siempre acompañaba a mi papá, y su doctor nunca me dejaba entrar a la oficina. Esa vez me dice: pasa, muestra los exámenes y le dice: Luis, no, le dijo Lucho, mi papá se llamaba Luis. Lucho, te quedan 4 meses de vida. Esto no tiene vuelta. No tiene recuperación alguna. Es una enfermedad rarísima que el único tratamiento paliativo que te puedo dar es mandarte a tu casa y ser feliz. Te quedan 4 meses de vida. Fue la única vez que peleé con Dios en mi vida, porque me dolió. Yo le servía. Yo hacía clase. Era un profe de instituto bíblico, súper joven. Y peleé con Dios, lo reconozco. Pero fue desde la iglesia de mi papá se puso a orar. Y desde ese día la enfermedad empezó a remitir. Y los 4 meses que le había dado el doctor de muerte de mi papá se convirtieron en una sanidad total, hasta el extremo de que el daño revirtió. El doctor no la podía creer, no encontró nunca una respuesta. Él dijo que fueron algunos fármacos que mi papá tomaba, que pudieron haber ayudado a la recuperación del cerebro, pero que no iba a quedar 100% bien, y todos los años tenía que hacerse una resonancia en el cerebro para que vieran que el cerebro estaba intacto y había recuperado funciones y musculatura. La ciencia lo trató de decir que fueron los fármacos. Para mí fue, no sé si llamarla recriminación, pero fue la pelea de un hijo que le dijo: yo te sirvo, ¿por qué me haces esto? Fue a lo mejor la oración de una esposa callada.
Fue la oración de una congregación pidiendo que su copastor no se muriera. Pero la ciencia cree que eso que era fármaco. Y lo otro también que puede poner un milagro en entredicho son los dones mal utilizados. A veces el Señor nos manda a orar por una persona y esa persona se sana. Pero a veces malentendemos los dones que Dios nos da. Me incluyo. No. Los milagros siguen existiendo. Pero si hubiera gente que realmente tuvieron don como lo tuvieron los apóstoles, como lo tendría Jesús, estarían sanando a gente del COVID y no están haciéndolo. Es porque no tienen algo que sea así, como se describe en la era apostólica. Ok, Dios puede mandatar a alguien a poner las manos por ti y sanarte. Sí, el Espíritu Santo puede guiar a alguien a que vaya a orar por ti para que tú te sanes. Sí, una oración de fe puede sanar. Sí, pero como está escrito en Hechos, como lo hizo Jesús, la Biblia me dice que no. Y es ahí donde empieza esta batalla campal y desatada entre la ciencia y la Biblia. La ciencia desacreditando a la Biblia y la Biblia también desacreditándole a la ciencia. Sabiendo que ahí es que donde también tenemos que expandir un poco la mente. Y es donde también entran a jugar mucho los teólogos católicos, que hay algunos que yo leo con bastante atención. Porque tiene un mensaje muy cristocéntrico más que lo mismo reformado. Y uno de ellos dice que Dios permite que la ciencia exista, que la ciencia se alimenta del conocimiento que Dios ha puesto en el hombre a modo de don. Eso es lo que yo creo y eso es lo que les quiero transmitir. En ningún momento la ciencia está desapegada de la función que Dios pueda lograr. Por algo Dios permite que la ciencia exista. O si no, no permitiría y la consideraría pecado. Hay médicos cristianos que ocupan la ciencia para el bien y entre medio oran. ¿Ustedes han visto esta película de Cuba Gooding? En la cual él es un doctor neurocirujano que se para hace meses. Es cristiano el tipo. Fue ministro de Donald Trump. Y él siempre buscó al Señor, sus libros y su Biblia. La ciencia no está separada de la Biblia. La ciencia depende de Dios. Dios permite que exista. Dios permite que ésta se desarrolle para que nosotros podamos tener un mejor bienestar. ¿Bien? Es por eso que los milagros quedan en entredicho, porque esta palabra, por esta pelea, que los cristianos más ortodoxos dicen, no, que la ciencia es casi del diablo, no. Y muchos pastores han llamado incluso a no vacunarse. Mientras que los otros dicen que por creer en la Biblia somos los reyes de los ignorantes. Porque creemos en un libro que está lleno de mentiras que Constantino escribió muerto curado. Y yo les puedo decir que no. Que la Biblia es vida pura. Y que de ella incluso sale ciencia para alumbrar al mundo. Si la Biblia estuviera más presente en las facultades, créanme que el mundo sería un poco mejor. Bien, sigamos. ¿Dudas hasta ahí? Antes de que nos vayamos a la segunda parte de la clase.
Sigamos. A ver, ¿hay algo en el chat? No. Me encanta la Connie. Perdón. Esta parte habla del concepto bíblico de milagro. ¿Bien? La terminología del Antiguo Testamento para milagro es of. Así. Of. Suena chistoso. Pero of va acompañado de otra palabra. Of se pronuncia como señal. Es una palabra genética que además puede traducirse como insignia, indicio, estandarte, señal, milagrosa, prueba, advertencia. Y en la Septuaginta se tradujeron como semeion. Cuando se refiere a señales milagrosas en el Antiguo Testamento, la palabra Hod viene acompañada del hebreo mofed, que se traduce como maravilla, milagro o hecho. Eso lo leemos en Éxodo 7.3, en Deuteronomio 4.36 y en el 6.22 también de Deuteronomio. Entonces sería la frase Od Mofed. Od Mofed. En hebreo. En el Nuevo Testamento hay más palabras para una misma cosa. Está teras, que habla de maravilla, está semeion, que habla de señal, está dinamis, que habla de poder, y está ergon, de trabajo, obra o hecho. Los tres primeros términos aparecen en el texto que estamos con el que partimos la clase de Hechos 2.22. Y el último aparece puntualmente en Mateo 11.2, como una obra, como un trabajo. De aquí viene la palabra economía, que son objetos para el trabajo. Definamos milagro. Bíblicamente hablando, un milagro es la intervención sobrenatural en la ley natural que Dios hace para mostrar su poder y ayudar al ser humano. Reitero, un milagro es la intervención sobrenatural en la ley natural que Dios hace para mostrar su poder y ayudar al ser humano. Algunos antropólogos han dicho que esto de que el Dios ayuda al ser humano le pertenece a todas las culturas. Sí, pero por ejemplo los dioses griegos, los tipos lo hacían con su qué, esperando algún beneficio. Dios lo hace por amor a la humanidad. En cada milagro hay una intervención en orden natural, una intervención en el orden natural del universo. Algo lo mueve. Algo es capaz de mover el universo para que algo ocurra. Y eso es Dios haciendo algo sobrenatural. Es más, Dios todo lo que hace es sobrenatural. Te dirán, pero ¿cómo sí? Porque Dios no tiene naturaleza natural, valga la redundancia. Dios es Dios. Entonces Él vive en otra atmósfera distinta a la cual nosotros podemos meternos. La Biblia enseña que esa manifestación divina depende de la voluntad soberana del Creador y la fe del que espera el socorro de Dios. Fíjense el requisito. Esto es un requisito. Te lo voy a marcar aquí con rojo, mientras que no con blanco para que se note. Miren qué importante. No, ¿qué dice? No, se me fue. Ahí sí. Esto es lo importante. La Biblia enseña que esa manifestación divina depende de la voluntad del Creador. Voluntad soberana del Creador y de la fe del que espera el socorro de Dios. Yo no puedo forzar a Dios a hacer un milagro. En la Biblia no existe ningún momento de la Escritura en que yo diga, en que se enseñe en la Biblia a que yo tengo derecho sobre Dios para que Él actúe a favor mío. Lo único que yo tengo derecho por ser pecador es a su gracia redentora. Es a lo único que el ser humano que ha venido a la cruz tiene derecho. No tenemos derecho a nada más, amigas
amigos. No tenemos derecho a nada más, porque somos pecadores que hemos transgredido la ley y nos hemos levantado contra Dios. Pero como nos hemos acogido a la gracia que Jesús provee por medio de la cruz, es que nos podemos ahora ser considerados hijos de Dios. Pero en ninguna parte se nos dice de que eso nos dé una forma de vida distinta, que podamos exigirle a Dios lo que no nos corresponde. Dios no es un sirviente nuestro, ni un proveedor de caprichos. Él es soberano y si quiere nos aplasta con un dedo. Y por favor, anoten por ahí, cuando puedan, está gratis por internet en muchas partes, lean un libro bien cortito, dura son como 35 páginas, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado o de un Dios enfurecido, dependiendo de si es español latinoamericano o español de España. Escrito por uno de los mejores predicadores metodistas de la historia, llamado Jonathan Edwards, en la cual él muestra, ese libro nace de un sermón que él da en que la gente terminó llorando arrepentida en el altar, porque él muestra el nivel de pecado que nosotros tenemos y que en Jesús esa deuda es pagada. Pero imagínense tener a Dios apuntándote con una pistola a la cabeza y en cualquier momento te va a disparar. Y no es porque Él sea malo, es porque tú rompiste la ley. Y ese es tu justo castigo. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces no podemos nosotros acceder a pedirle más cosas excepto la salvación. Lo demás lo hace por misericordia y amor a nosotros. Pero es algo totalmente soberano de Él. Él ve si lo hace o no. Y es por eso de que la manifestación de esta voluntad soberana, acompañada de la fe del que le está pidiendo ayuda, efectúa el milagro. Y aquí hay una frase que me encanta. La religión sin lo sobrenatural es mera filosofía. El cristianismo tiene un montón de cosas sobrenaturales. Porque nosotros vivimos sirviendo a un Dios sobrenatural. A todos nosotros nos ha tocado o nos va a tocar un momento en que algo sobrenatural va a pasar en nuestras vidas. Y eso es para demostrarnos que Él tiene completo dominio sobre todo y que está actuando a favor de nosotros. Es maravilloso eso. A mí me han pasado cosas sobrenaturales bellísimas, pero que no las cuento. ¿Para qué? Lo más público es lo que muchos de ustedes saben, que ocurrió hace un par de años en el Ministerio Internacional Cambio. Pero me han pasado varias más. Pero son parte de mi tesoro con Dios. Pero yo sí creo en los milagros. Y lo he visto. He visto una persona que le faltaban dedos en la mano y el Señor movió a alguien, le puso las manos, le apretó con sus dos manos la mano que le faltaban los dedos y le aparecieron los dedos. ¡Lo vi! ¡Lo vi! Una persona había perdido sus dedos trabajando en una maestranza, en una maderera, perdió sus deditos. Tenía dos dedos aquí. Es más, era como... Tenía estos dos dedos así. Igual como haciendo este gesto. Y una persona va y le toma su mano sin dedos y lo pone y le dice: vuelve a tener lo que perdiste, el Señor te lo devuelve. Y le aparecen los dedos. Y los dedos así, funcionando. ¿Cómo corría y lloraba ese hombre? Bueno, lo que le acabo de contar de mi papá. Esto pasó. Oh, sí. Es maravilloso.
Los milagros también son demostraciones de poder. El milagro en sí sirve para revelar el poder del Creador y su control sobre todas las cosas. Los milagros de Jesús son para el socorro y solución del ser humano que está totalmente desesperado. A ellos responde. Y el objetivo primordial es conducir a todos a Dios. Los milagros que Jesús hizo tenían el aliciente, la finalidad de que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Porque solamente el Hijo de Dios podía hacer semejantes manifestaciones de poder. Por eso le puse la imagen de Lázaro, porque no encuentro otro milagro donde haya mayor despliegue de su poder. Hay otro donde también se da un fuerte despliegue de su poder, que tiene que ver con esta mujer que tenía flujo de sangre y que simplemente le toca el manto. Y fíjense el escenario que se da. ¿Qué es lo que hace? Jesús se da vuelta y dice, alguien me tocó. Los discípulos dicen, pero Jesús está lleno de gente, están todos apretujándote. No. Poder salió de mí. Y ahí la pobre mujer dice, pucha, toda vergonzada, dice, fui yo. Jesús se da media vuelta y le dice, tu fe te hizo salva. Porque a ella simplemente le bastaba, como medida desesperada, en una sociedad machista, como la judía, en que los días de menstruación eran considerados días de impureza. Imagínense 12 años con eso. La desesperación era tanta que le bastó, tenía tanta fe que sabía que solamente con tocarlo lo iba a conseguir. Y la divinidad de Jesús actuó respondiendo con misericordia a la fe y parando la enfermedad. Pero ¿qué fue lo que hizo? Demostrar que Él era el Hijo de Dios y que podían creer en Él, porque Él era el Mesías. El Nuevo Testamento también revela el poder de Jesús sobre todas las cosas. Expulsó demonios, como leemos en Mateo 12, 22, 23. Abrió los ojos de los ciegos, como dice Mateo 20, 34. Se anunció de nacimiento, como dice Juan 9, 6, 7. Hizo hablar al mudo en Mateo 12, 22. Hizo andar un paralítico en Juan 5, 2 al 9. El infierno entero se estremeció, lo leemos en Lucas 8, 28 al 33. Calmó la tormenta en Marcos 4, 37 al 39 y caminó por el mar en Mateo 14, 25. No podemos, nunca vamos a poder entender la magnitud de todos los milagros de Jesús, porque no todos se escribieron estos 35, y estos son los que dan cuenta del enorme poder de Jesús. Jesús pudimos ver desplegado a través de los milagros todo su poder. ¿Y esto era para qué? Para mostrarle al mundo que Él era el que tenía que venir, Él era el Hijo de Dios, y que por Él íbamos a tener salvación y vida eterna. Para eso era. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que nos pueden enseñar los milagros? Todo lo que está escrito en la Biblia sobre los milagros son lecciones que enriquecen nuestra vida cristiana. Por ejemplo, el milagro de Lázaro, ahí vemos que Dios interviene cuando todo está perdido. No había más vuelta que darle. La muerte es muy rotunda. Moriste. Listo. No puedes salir de ese estado. Bueno, los que estamos en Cristo vamos a resucitar cuando Él vuelva. Pero por mientras la muerte nos tiene ahí. Y esto se desencadena cuando tomamos nuestra responsabilidad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué creen que Jesús dijo quiten la piedra? ¿Ustedes creen que Jesús no iba a poder hacerle así con el dedo a la piedra y la piedra salía? O llamaba a Lázaro con la piedra tapada y salía Lázaro con piedra y todo para afuera. Lo pudo haber hecho, pero ¿qué es lo que quería? Que se movieran, que hubiera una acción, que le creyeran,
que le obedecieran a su autoridad. Y van los discípulos y corren la piedra. Y ojo que pusieron oposición. ¿Cómo la vaya a abrir si se murió hace 4 días? Esta ya huele mal. Abre la... Quita la piedra. Quítala. Huele mal. Quita la piedra, hombre. Pero si está muy pesada esa cuestión, corren. Entonces cuando nosotros tomamos nuestra responsabilidad, ¿y a qué me refiero con responsabilidad? Tomamos la responsabilidad de buscar ayuda donde realmente tenemos que buscarla. Nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios primeramente. La oración tiene que ser nuestro primer recurso. El segundo, el ayuno el tercero. Pedirle a nuestra comunidad que ore por nosotros como cuarto recurso. Y como quinto recurso, médicos, remedios, vacunas, whatever. Miren lo otro que nos enseñan los milagros cuando sana a la hija de la mujer cananea. Ahí Jesús vio humildad. La mujer cananea era cananea, no era judía, entonces la miraban como bicho raro. ¿Qué haces tú acá? Ella dijo, le insistía. Lo llamaba hijo de David. Y los discípulos le decían a Jesús, la iba a pescar para que se deje de gritar. Pero tengo que yo hacerlo, tengo que darle de comer, tengo que darle esto de un judío, darle esto a los perrillos. Ella va y contesta, pucha, hasta los perrillos reciben las migas de sus amos. Fíjense al nivel en que se puso la mujer cananea. Me bastan las migajas que tires para que puedas obrar algo. ¿Qué lección sacamos de ahí? De que mucha gente quiere las bendiciones sin humillarse. Y con esto, tómenlo como viene. Mucha gente va y compra y dice, pacte su milagro. Ok, a algunos les funcionó, perfecto. Pero bíblicamente eso no funciona, no existe. ¿Por qué Dios no necesita mi dinero? Porque la fe es fe y no tiene otra traducción ni se convierte en nada más. La fe es creer en lo que no se ve y esperar en lo que está por venir. Eso es fe. Y la fe no se traduce en un billete, no se traduce en nada. Es eso, fe. Fe actuando, sabiendo que la única persona que puede mover todas las circunstancias a mi favor es Dios, nadie más. Eso fue lo que la mujer cananea nos quiere enseñar. Ella se humilló, ella sabía que por ser cananea no la iban a tomar en cuenta, que era una gentil, era una paria de la sociedad. Y que es lo que hace ella. Jesús la queda mirando, ni siquiera la pesca, pero lo hizo con su qué. Va y le dice, pero ¿tengo que darle esto a los perrillos? Y ella va y le contesta, hasta los perrillos reciben las migajas de sus amos. Le está diciendo que le basta una migaja de él y que es su amo. Ella reconocía que no había nadie más. ¿Y qué fue lo que hace Jesús? Obra el milagro. Todos los milagros tenían esto. Fíjense en el ciego Bartimeo. Él no podía ver, pero sí podía hablar y se podía oír. Y eso es lo que ocupó para clamar misericordia. Y no se cayó, no se avergonzó cuando todo el mundo lo correteó y lo hizo callar. Y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se dio media vuelta, va y le devolvió la vista. Pero nosotros no somos capaces de provocar no es provocar el término, nosotros no somos capaces de vencer el obstáculo para llegar a donde está Jesús. Creemos que alguien, algún líder o algo
nos va a acercar el milagro a la puerta de la casa. No, chicas, no, chicos. El Evangelio no funciona así. En el Evangelio todo cuesta, menos la salvación. Cuesta horrores. Porque es un camino angosto, difícil, pedregoso, parado, lleno de espinas y lo caminas descalzo. Es duro, pero vale la pena todo. ¿Por qué creen que Pablo dijo todo lo que pasa, todo lo que lo considero basura por conocer a Jesucristo? Porque todo vale todo, vale la pena todo. ¿Por qué creen que los primeros cristianos murieron calladitos? Porque sabían que esto valía todo. Pero, como diría un pastor que yo tuve por ahí, nos aburguesamos. Queremos el milagro, pero no queremos pagar el precio. Nos gusta que nos lleven la bendición a la casa por internet. Véndeme el milagro por mail. Y el pastor por WhatsApp mandando un sticker, ten tu milagro, ¿no? Pues si no funciona. Las lecciones que yo les acabo de plantear en estas láminas hablan de acciones concretas que movieron a Jesús a provocar un milagro. Un ciego que no podía ver, pero sí podía hablar, y ocupó sus recursos que tenía para llamar la atención de Jesús y vencer y vencer y vencer y conseguir su milagro. Una mujer que, a pesar de que era gentil y menospreciada, se humilló para que Jesús la mirara y pudiera efectuar un milagro sobre su hija. O ejecutar una acción en ser obediente a lo que Dios nos enseña. Dios. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bien. Para ir terminando. Los milagros de Jesús impresionan por su autenticidad comprobada en su continuación en la vida de los cristianos. Cada uno de los milagros de Jesús ha tenido un impacto profundo sobre nosotros y nos sirven de guía para poder seguir aprendiendo y darle fundamento a nuestra vida cristiana. Jesús les confirió este poder a sus discípulos, atestiguado posteriormente en la historia. Los discípulos tuvieron este poder. Podemos leer que Pablo haciendo milagros, Juan haciendo milagros, Pedro haciendo milagros, Felipe haciendo cosas extraordinarias también, apareciendo y desapareciendo. Se lo dio a ellos. A ellos. Jesús superó a todos los que vinieron antes de él y a los que vinieron después, tanto por la cantidad como por la calidad de los milagros. No eran milagros que te ponen, no sé, un parche o el milagro es progresivo, no, esto era inmediato. Y era porque Jesús tenía el poder para hacerlo, inmediato. Y esto fue una de las características del ministerio de Jesús, la sanidad y la liberación. Los milagros de Jesús están basados en hechos con suficientes testigos, en muchas ocasiones fueron a vista de mucho público, y que el mundo no cree en los milagros porque no es capaz de entender la profundidad de la verdad. Y la ciencia a veces da cierta respuesta, pero esta no supera la evidencia bíblica, no es capaz. Un milagro es la intervención sobrenatural en la ley natural que Dios hace para mostrar su poder y ayudar al ser humano. El milagro en sí sirve para revelar el poder del Creador y su control sobre todas las cosas. Nunca vamos a poder saber cuál es la magnitud de los milagros de Jesús, porque muchos no se escribieron, pero los 35 que se registraron dan cuenta del enorme poder de Jesucristo, y los relatos de los milagros de Jesús son lecciones que enriquecen nuestra vida cristiana, y es por eso que debemos estudiarle y sacar lecciones de ellos. ¿Bien? ¡Ta-ta-ta-tan! Sí, ahora cumplí mi promesa. ¡Hay tarea! ¡Hay tarea! Sí, sí, sí. Todos ustedes pensaban que no, ya como quedan 4 clases, el ex se olvidó de las tareas. No, no me olvido.
No me olvido. Y en más, las próximas dos clases que siguen, que son la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, vienen con tareas de investigación fuertes, así que vayan preparándose. ¿Mm? Pregunta número 1. ¿Cuál era el motivo por el que Jesús hacía los milagros? ¿Cuál era el motivo por el que Jesús hacía milagros? 2. Define y explique lo que es un milagro. 3. ¿Cuántos milagros de Jesús aparecen registrados en la Biblia? Lo acabo de decir. ¿Qué personas del Antiguo Testamento fueron usados por Dios para orar acciones milagrosas? Ahí esa no se las dije. Van a tener que investigar. 5. ¿Qué enseñanzas nos dejan los milagros de Jesús? Yo di 3. Si me mencionan esas 3, maravilloso. Si ustedes quieren poner más, también maravilloso. ¿Ya? Eso. Eso, queridas, queridos. Para mí es muy, muy... me pone muy feliz poder compartirles esto y que espero de verdad que esto les pueda servir y lo puedan hacer vida en ustedes. Bien, oramos para despedirnos, ¿les parece? ¿Sí? Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa que tuvimos de poder profundizar en los milagros que tu Hijo Jesús por misericordia hizo durante su ministerio en la tierra. Gracias, papá, porque nos permite sacar lecciones maravillosas y que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos a entender qué es un milagro, que el milagro no es un objeto, no es una mercancía, sino que es algo que se mueve en tu corazón simplemente por misericordia, cuando ves desesperación, angustia y pena en alguien que te busca. Gracias, Señor, por todas mis amigas y mis amigos, por mis hermanos. Cuídalos, bendícelos, protégelos. Ellos son el corazón del león de Judá y te agradezco mucho por ellos, por sus ganas de aprender y por su cariño hacia mí. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.